Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Mis queridos zancudos, el día de hoy vamos a hablar de un candidato que para el pueblo de México ya era presidente. Así es, Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Quién fue este hombre? Hoy lo descubriremos, así que ya se la saben. ¡Vamos para allá! Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, México. Estudió economía en la Universidad de Sonora y luego obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Pensilvania. Su carrera política comenzó en el gobierno de Sonora, desempeñándose como subsecretario de Planeación y Presupuesto. En 1988 se unió al gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari como subsecretario de Desarrollo Social. Y en 1992, Colosio fue nombrado secretario de Desarrollo Social debido a sus programas de combate a la pobreza y su enfoque en el desarrollo regional. Nos encontramos en 1993 y Colosio fue postulado como candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994, pero, lamentablemente, el 23 de marzo de 1994 fue balaceado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California, mientras realizaba un mitin de campaña. Su fallecimiento conmocionó al país, generando una crisis política que afectó al gobierno y al PRI. Pero, ¿por qué? Vamos a un viaje al pasado con respecto a su partido político. Vamos a hablar de la historia del PRI. Surgió en 1929 como PNR, Partido Nacional Revolucionario, una iniciativa por Plutarco Elías Calles. El PNR surgió como una respuesta a la necesidad de institucionalizar la Revolución Mexicana, unificando los diferentes grupos políticos y militares que habían participado en ella. Así siguieron con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A ese periodo se le conoce como el Maximato, de hecho. Llega Lázaro Cárdenas en 1934, a ese periodo se le llama como el cardenismo, y es hasta 1938 que el presidente Cárdenas lo cambió a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Ya de ahí nos saltamos con Manuel Ávila Camacho, que en 1946 oficialmente lo llama el Partido Revolucionario Institucional. De ahí, el primer presidente de México que fue del PRI fue Miguel Alemán Valdés. De ahí siguió Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos que México experimentó un crecimiento económico llamado el Milagro Mexicano, que abarcó de 1940 a 1970. Pues recordemos lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968. En el ámbito económico, México la estaba pasando muy bien, pero en el ámbito social la estaba pasando muy mal, ya que Gustavo Díaz Ordaz consideraba que los movimientos estudiantiles eran intentos comunistas de alterar el orden de nuestro país. Y pues a partir de 1968, el Partido Revolucionario Institucional, que inició como un buen partido, pues fue perdiendo su popularidad gracias a este evento terrible, que fue uno de los capítulos más tristes de nuestra historia reciente. De 1970, pues Luis Echeverría Álvarez acabó con el Milagro Mexicano. De ahí le siguieron José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Vamos a hablar de Carlos Salinas de Gortari porque es del PRI. En 1988, Miguel de la Madrid Hurtado iba a salir de la presidencia y puso como candidato a Carlos Salinas de Gortari. Pero aquí ocurre una polémica
que hasta la actualidad sigue causando indignación entre los mexicanos: el fraude electoral del 88, ya que había surgido el PRD por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, que si no saben quién es el mismísimo hijo de Lázaro Cárdenas. En ese entonces el sistema de votos era computarizado y se daban semanas después a conocer los resultados de quién había ganado. Resulta que Carlos Salinas de Gortari estaba perdiendo relevancia y el que iba ganando, de hecho, los votos y el apoyo de la gente era Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Pero qué ocurrió? Se cayó el sistema. Vaya sorpresa cuando otra vez volvieron los conteos y se habían dado cuenta de que el ganador había sido Carlos Salinas de Gortari. Él había sido el ganador, el triunfador, llevándose todos los votos y dejando a Cuauhtémoc Cárdenas por abajo de él. Fue un fraude electoral. Prácticamente Carlos Salinas de Gortari no iba a ganar. Eso fue una manipulación grande que tenía el PRI en ese entonces, mis queridos zancudos. Y pues ya sabemos lo que ocurrió con este pelón Carlos Salinas de Gortari. Privatiza los bancos, privatiza las minas, privatiza los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos. Vaya, Carlos Salinas de Gortari como un presidente fue el peor, fue el malo. Ya en 1994, como candidato, propuso la justicia social, modernización económica, combate a la corrupción, paz y seguridad, reformas políticas nuevas de desarrollo humano, regional y político. Obviamente estas propuestas reflejaban su compromiso para cambiar a México. El discurso en el Monumento a la Revolución, promulgada el 5 de marzo de 1994, fue un llamado a la transformación política y social de México, hablando sobre la necesidad de reformar el poder, estableciendo una relación más justa y equitativa entre el ciudadano y el Estado, proponiendo una mayor autonomía y popularización de las comunidades locales para la creación de un nuevo federalismo. Colosio se refirió a la situación de los grupos marginados como los indígenas, campesinos y trabajadores con carreras profesionales, proponiéndoles medidas para abordar sus problemas y mejorar su calidad de vida. Colosio representaba una amenaza para el poder y la influencia de Carlos Salinas de Gortari, y dentro de un PRI que era autoritario por el miedo a la pérdida del poder y los privilegios e intereses políticos y económicos, obviamente, por eso. Datos escalofriantes el día que murió. Cuando se bajó de la tarima y empezó a caminar entre el público, se escuchó de fondo la canción La Culebra de Banda Machos. Mero en el tono que dice huye José, van. Ahí es donde ocurrió el atentado. Y muchos dijeron que fue como que una advertencia a Colosio de lo que iba a pasar. El hombre que le disparó se llama Mario Aburto, que hay otras teorías que dicen que él no actuó solo, sino que habían más personas a su alrededor. Y pues obviamente la más acertada y la oficial, que dicen que fue Carlos Salinas de Gortari el que ordenó pues su terrible fallecimiento. Mi papá, mi mamá, mi abuela paterna, mi abuelo materno, todos ellos me dicen que Colosio sí hubiera hecho un cambio como presidente de México. Incluso el propio Luis Donaldo reconocía los errores que su partido había cometido desde los años 70. Una de las consecuencias que pasaron después de que él muriera, pues fue de que cuando Ernesto Zedillo Ponce de León llega al poder, pues llega el error de diciembre, se crea el Fobaproa, lo que hace que muchos mexicanos queden en la pobreza. Igual no consiguió nada para solucionar los problemas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En fin, un montón de problemas que ocurrieron después de que él fue vilmente. Y pues bueno, mis queridos zancudos, espero que les haya gustado mucho este video. Tienen que estudiar el pasado para entender el presente y prepararse para el futuro. Espero que nos veamos en el próximo video histórico, mis queridos zancudos. Cuídense, tomen agua, yo los veo, así que suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo videito. Claro que sí. Nos vemos. Goodbye.